Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy también vamos a hacer hojas, que también las vamos a utilizar más adelante para hacer girasoles. Estas hojas son un poquito más grandes a las que hemos hecho en el video anterior. Aquí tenemos los dos tamaños para compararlos. Esta hoja tiene 11 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho, sin contar el tallo. El tallo también tiene alrededor de 4 centímetros, igual que la hoja de la entrada anterior. Necesitamos hilo del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio y un poquito de alambre moldeable. Para hacer los girasoles vamos a necesitar una hoja de cada tamaño para cada girasol. Y en el próximo video vamos a hacer la flor de girasol. Formamos el primer punto y hacemos 18 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, primero por un lado y luego por el otro lado. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, aquí vamos a cerrar la vuelta. Ahora, la primera vuelta, subimos 3 puntos de cadeneta. Vamos a hacer 6 puntos altos. Empezamos en el cuarto punto, contando desde el ganchillo. Echamos una hebra al ganchillo y justo donde tenemos el marcador, hacemos el primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos altos, ahora 6 puntos medio altos. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos el punto y cerramos los 3 puntos juntos. 2 puntos medio altos, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos medio altos, ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora en el mismo punto, en el último punto donde hemos hecho el punto bajo, vamos a hacer primero un punto bajo, ahora un punto de cadeneta. El punto de cadeneta podemos marcar porque esta parte vamos a tejer siempre de la misma manera. Vamos a tejer un punto bajo, un punto de cadeneta y un punto bajo. Entonces marcamos el punto de cadeneta, colocamos el marcador. Si utilizamos hilo, lo colocamos debajo del hilo. Y si utilizamos marcadores, pues marcamos el punto anterior. Y ahora hacemos otro punto bajo en el mismo sitio que antes. Por el otro lado de la cadeneta vamos a hacer primero 6 puntos bajos. Llevamos el extremo junto con la vuelta para esconderlo. Empezamos en el mismo sitio donde el último punto bajo. Tejemos un punto bajo, 2 puntos bajos, 3,
4, 5 y 6. Con 6 puntos bajos. Ahora, 6 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 6 puntos medio altos y 6 puntos altos. Terminamos la vuelta con 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el punto que tenemos marcado. Ahora, vuelta número 2. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. Vamos a empezar con 3 puntos bajos. Tejemos los 3 puntos bajos en los 3 puntos de la cadeneta. Un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos un punto bajo. Ahora, en el segundo punto de la cadeneta tejemos otro punto bajo. Y un punto bajo más, 3 puntos bajos. Ahora, 2 puntos de cadeneta. Y 7 puntos altos. Echamos una hebra y en el siguiente punto que tenemos sin tejer, empezamos a tejer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos. Ahora 6 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos medio altos. Ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Llegamos al centro de la hoja. Aquí donde tenemos el marcador tejemos primero un punto bajo, luego un punto de cadeneta y un punto bajo. Un punto bajo, un punto de cadeneta, marcamos la cadeneta, tejemos otro punto bajo en el mismo sitio y por el otro lado de la hoja primero vamos a hacer 6 puntos bajos. Ahora 6 puntos medio altos. Y 7 puntos altos.
Ahora 2 puntos de cadeneta y 3 puntos bajos sobre los 3 puntos de cadeneta. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador Primero tejemos 3 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. 1, 2, 3. 3 puntos bajos y ahora otros 2 puntos bajos más sobre las 2 cadenetas de la vuelta anterior. 1, y 2. 2 puntos bajos. Ahora otra vez 2 puntos de cadeneta. Y 10 puntos altos. 1, 6 puntos medio altos. 4 puntos bajos. Y llegamos al centro. En el sitio donde tenemos el marcador, primero tejemos un punto bajo, hacemos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y hacemos otro punto bajo en el mismo sitio. Por el otro lado de la hoja empezamos con 4 puntos bajos. Ahora 6 puntos medio altos. Diez puntos altos. Dos puntos de cadeneta, 2 puntos bajos sobre las 2 cadenetas de la vuelta anterior. Y 3 puntos bajos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado.
subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y empezamos vuelta número 4 con 5 puntos bajos. Llegamos a los 2 puntos de cadeneta. Aquí en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo y en el mismo sitio, atravesando las 2 cadenetas, hacemos 4 puntos altos. 2, 3, 4. 4 puntos altos. Ahora 12 puntos altos por separado. Cinco puntos medio altos. Cuatro puntos bajos. Y en el centro de la hoja, primero hacemos un punto bajo, ahora un punto de cadeneta, colocamos el marcador, hacemos otro punto bajo en el mismo sitio que el anterior, en el centro. Y ahora por el otro lado de la hoja hacemos 4 puntos bajos, cinco puntos medio altos, doce puntos altos, llegamos a las dos cadenetas de la vuelta anterior. Aquí hacemos, igual que por el otro lado, 4 puntos altos, atravesando las cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Empezamos vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y primero hacemos 2 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tres puntos medio altos. Un punto alto.
un aumento doble de puntos altos. Tejemos 3 puntos altos en el mismo sitio. Hacemos otro aumento doble. Tejemos otra vez 3 puntos altos en el mismo sitio. Y ahora 16 puntos altos por separado. Ahora 3 puntos medio altos. Cuatro puntos bajos. Llegamos al centro. Tejemos primero un punto bajo, un punto de cadeneta. Aquí ya no hace falta marcar la cadeneta porque esta es la penúltima vuelta. La última vuelta vamos a hacer en punto cangrejo y vamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior, así que no hace falta marcar la cadeneta. Y tejemos otro punto bajo en el mismo sitio. Y ahora por el otro lado de la hoja tejemos 4 puntos bajos, tres puntos medio altos, dieciséis puntos altos. Ahora un aumento doble de puntos altos, tejemos 3 puntos altos en el mismo sitio. Repetimos, otra vez tejemos 3 puntos altos en el mismo sitio. Ahora un punto alto, 3 puntos medio altos, y 2 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, podemos retirar el marcador. Y ahora la vuelta número 6 vamos a hacer en punto cangrejo y también vamos a añadir el alambre para que la hoja guarde la forma. El alambre tiene que atravesar toda la hoja y sobresalir alrededor de 10 centímetros. Colocamos el alambre entre el punto y la hebra, hacemos un punto de cadeneta y para hacer punto cangrejo introducimos ganchillo en el punto anterior, sacamos un punto hacia adelante y cerramos los dos puntos juntos. Es como punto bajo pero trabajando hacia atrás. Otra vez. Introducimos ganchillo en el punto anterior, sacamos un punto hacia adelante y cerramos los dos puntos.
hacemos un punto en cada punto de la vuelta anterior. Y así continuamos trabajando alrededor de toda la hoja. Llegamos al final de la vuelta, colocamos bien el alambre. Ahora juntamos los dos extremos. Hacemos un punto de cadeneta y vamos a ahora vamos a trabajar a punto bajo alrededor del alambre. Entonces, primero cogemos la hebra por abajo del alambre y cerramos por arriba. Cogemos por abajo y cerramos por arriba. Por abajo y por arriba. Seguimos trabajando de esta manera para cubrir alrededor de 4 centímetros del alambre. Cortamos el hilo. Cerramos el punto. Abrimos el alambre, pasamos el extremo entre los dos alambres, seguimos girando y otra vez pasamos el hilo y seguimos girando. Y ya tenemos otra hoja terminada. De estas hojas también vamos a necesitar una hoja por cada girasol. Y en el próximo video ya vamos a hacer la flor de girasol. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.